Escucha este dato. La presión tributaria llegó en 2022 al 43% del PIB, subiendo casi 4 puntos porcentuales en solo 3 años. Eso significa que, de media, cada ocupado del sector privado paga en impuestos casi 3.000 euros anuales más que en 2019, unos 250 euros más cada mes. Si no te alcanza el sueldo para cambiar la nevera o salir a comer, ya sabes de quién es la culpa. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados, tanto en YouTube como en Telegram, LinkedIn y Facebook. En el canal de Telegram, Barceló y Asociados, te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como uno que publiqué ayer en el debate y uno que va a aparecer en los próximos días en Libertad Digital y otro material. El primer punto que te quiero comentar rápidamente es el de la inflación adelantada de marzo. Como sabes, a mí no me gusta comentar el dato adelantado precisamente por eso, porque es adelantado y puede cambiar cuando se publique el dato definitivo dentro de 15 días. Pero como ha salido en todas las portadas que la inflación en España bajó como si fuese de manera súbita al 3,3% y se presenta como un gran éxito, simplemente quiero alertarte de qué se trata para que no caigas en la trampa. A ver, ¿qué pasó? En febrero del año pasado, en febrero del 2022, la inflación interanual era de 7,6%. Justo ese mes empezó la guerra de Ucrania. Esto vale como recordatorio de que no es que la inflación se disparó por culpa de la guerra de Ucrania, sino que ya estaba disparada antes. Bien. En marzo, o sea, un mes después, la inflación interanual saltó de 7,6 a 9,8. Es decir, subió más de 2 puntos porcentuales en solo un mes. Ahora, ¿qué pasa? Está pasando lo contrario. Como en marzo del 2023 el índice se compara con el de marzo de 2022, que como te acabo de decir fue un mes en que dio un salto, lo que antes jugó en contra ahora juega a favor, porque te comparas con un mes en que ya habían crecido los precios. Es lo que se llama el efecto escalón. Pero no es que hayan caído los precios. En marzo de hace un año habían subido 9,8 y ahora sobre ese 9,8 crecieron 3,3. Lo que pasó fue que se desaceleró el ritmo de crecimiento anual de los precios, como te acabo de decir, por efecto escalón. La realidad, lamentablemente, es mucho más cruda que esta rebaja, ya te digo, simplemente aritmética de la inflación. ¿Por qué te digo esto? Porque el dato más importante, que es el de la inflación subyacente, es decir, es la inflación si le quitas la evolución de los productos volátiles, que son los alimentos frescos, y los precios de la energía. Entonces, si tú tienes en cuenta el IPC de todos los demás productos, es decir, todo lo que no sea producto fresco ni producto energético, te queda que la inflación interanual es de 7,5. 7,5. Y el punto es que hace un año esa misma inflación subyacente había crecido 3,4. Es decir, ahora estamos con una inflación subyacente que es el doble que hace un año. Y la diferencia entre la subyacente y el IPC total es que hace un año el precio del petróleo fundamentalmente, y con eso el precio de la electricidad y de las gasolinas se había disparado, y ahora
ese precio está estabilizado. Pero lo que cuenta, digamos, lo que te marca cuál es la tendencia es la inflación subyacente. Y la inflación subyacente no está bajando, está en un nivel superior al 7%, que es altísimo, casi 4 veces el objetivo del Banco Central Europeo. El segundo punto que te quería comentar es el del déficit fiscal de 2022, cuyos datos se conocieron ayer. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando presentó estos datos, dijo: el gobierno demuestra que es compatible mantener una ambiciosa agenda social y al mismo tiempo cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria. Hay una cosa que dijo María Jesús Montero que es verdad. Es perfectamente posible que un gobierno financie adecuadamente los servicios públicos esenciales, porque eso de la agenda social se lo dejo a los políticos demagogos, como digo, que financie los servicios públicos esenciales con unas cuentas públicas saneadas. Claro que es compatible. Lástima que ese no sea el caso de España, porque lo que presentó la señora Montero es un déficit de casi 5 puntos del PIB, un desequilibrio de casi 64.000 millones de euros, cosa que es una monstruosidad. El que quiera conformarse puede hacerlo, porque si comparamos este déficit de 4,8 del PIB contra el de 2020, que fue más de 10, uno puede decir, bueno, se redujo el déficit a la mitad. Claro, lo que pasa que el déficit de 2020 es el tercero más alto en prácticamente medio siglo o más. Yo miré los datos de medio siglo, más para atrás no te digo porque no lo miré. Pero es como mínimo el tercer dato más alto en medio siglo, el de 2020. Entonces, claro, si tú te comparas con un dato pésimo, que además se produjo en una situación absolutamente extraordinaria, como era la pandemia, evidentemente que vas a mejorar. Pero lo que yo creo, y que con los datos que te voy a comentar ahora, que el gobierno podría y debería haber avanzado mucho más en la reducción del déficit. Además, hay otra cosa. En febrero del 2019 se presentó el plan de estabilidad presupuestaria que se manda en esa época del año más o menos a Bruselas y que tiene las previsiones para los siguientes 3 años. Bueno, y en ese momento, en el 2019, se decía que en el 2022 las cuentas públicas iban a estar en equilibrio, 0% de déficit. Y esto ya lo dijo el gobierno de Pedro Sánchez y ya la ministra Montero. Un año después, en febrero del 2020, esa meta para el 2022, que habían dicho que iba a ser 0, ya lo ampliaron al 1,2. Y luego, en el 2021, la volvieron a agrandar y la pasaron al 5%. Entonces ahora quieren presentar como un éxito, porque si no, la meta era 5% y tuvimos 4,8%, es mejor que la meta. No, señores, la meta original era 0, pero si ustedes amplían la meta cada año, así cumple cualquiera. Si uno quisiera tener una referencia más útil de déficit fiscal, podría fijarse en años que no fueron realmente que uno dijera qué bien, pero digamos era algo más razonable, que fueron los déficits del 2018, que fue 2,6%, o el 3,1% del 2019. Entonces, si medimos contra eso, el resultado del 2022 fue malo. Y si tenemos en cuenta además que España tiene firmado un pacto de estabilidad en el que supuestamente se había comprometido a no tener déficit de más del 3%, lo estamos pasando de una manera grosera. La inflación también distorsiona las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque por un lado, como sabes, la inflación exagera la recaudación tributaria. Como siempre te digo, el único que gana con la inflación es el gobierno.
Más o menos, la inflación le aportó a las arcas públicas alrededor de 15.000 millones de euros. Sin esa, llamemos, ayuda de la inflación, el déficit habría sido casi 79.000 millones, que era prácticamente el déficit del 2021. Pero además hay otra cosa. Cuando nosotros decimos que estamos calculando el déficit con respecto al PIB, tenemos arriba en el numerador el déficit, estos casi 64.000 millones, dividido el PIB. Pero resulta que el PIB también está inflado por la inflación. Entonces la inflación, por un lado, como te digo, te regala recaudación tributaria y por otro lado te infla el número por el que tienes que dividir. Entonces es un doble efecto. Si tú quitas esos dos efectos de la inflación, el déficit fiscal habría sido más del 6% del PIB, que es el doble, más del doble, de lo que dice el Pacto de Estabilidad. Ahora, por otro lado, como te comentaba al principio, la presión tributaria llegó a casi el 43% del PIB. Subió en 3 años, en apenas 3 años, casi 4 puntos del PIB. Es una barbaridad. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno nos confisca 50.000 millones de euros más cada año de lo que nos confiscaba en 2019. Tú fíjate, en 3 años el nivel de confiscación aumentó en 50.000 millones. Y en el 2019 no era que pagáramos los menores impuestos del mundo. Bien. Pero lo increíble es que ni aún confiscándonos 50.000 millones más, la señora Montero es capaz de cuadrar las cuentas y encima nos lo presenta como si fuese un éxito. Hay otro punto que también te lo quieren presentar como que es buenísimo y en realidad no es tanto. Si tú coges el gasto público sin contar los intereses de la deuda pública, es verdad que moderó su ritmo de avance, porque creció 3,1. Pero claro, creció 3,1 después de haber crecido un 12% en 2020 y más de un 5% en 2021. Entonces ha crecido 12, 5 y ahora 3. Estamos en el mayor nivel de gasto público de la historia de España. Entonces, no es que se moderó un poco y ya estamos con gente que está gestionando las cuentas públicas de manera, digamos, razonable o prudente. No, nada que ver. El conjunto de administraciones públicas, porque este déficit del que te estoy hablando es del gobierno central, de las autonomías, la seguridad social y los ayuntamientos, es decir, todo junto. Entonces, durante 2022, el conjunto de administraciones públicas gastó un 27% más que en 2018. Y entonces, el gasto no financiero saltó 6 puntos del producto, del 39,4 al 45,4. Es una enormidad. En 4 años saltó 6 puntos del producto. Es un aumento del gasto público de media equivalente a 1,5 puntos del PIB cada año. Es una cosa inconcebible. Un punto que a mí me preocupó es el de los intereses de la deuda pública, de lo que no se está hablando. Porque el Banco Central Europeo sigue teniendo reprimidos los tipos de interés a largo plazo porque sigue comprando bonos, digamos, los bonos que van venciendo los va comprando, los va recomprando, reinvierte los bonos que van venciendo. Con el añadido que encima, por ejemplo, si vencen bonos alemanes, compra más bonos italianos y españoles, por ejemplo, y de Grecia y de Portugal, para que no se disparen, para, digamos, que los bonos que tienen tipos de interés más altos, que son los de España, Italia, Grecia y Portugal, no se disparen tanto. Entonces, a pesar de esa ayuda del Banco Central Europeo, el pago de intereses de la deuda se disparó más de un 20% en un año y se llegó a pagar casi 32.000 millones de euros. Es la mayor factura de intereses en 7 años. Pero como te digo, esa es una factura de rebajas,
porque está con la ayuda del Banco Central Europeo. Y tú fíjate a qué punto llega esta ayuda. Si cogemos la deuda pública del 2022 y le aplicamos el tipo de interés medio que se pagó en 2015, cuando los tipos de interés ya estaban reprimidos, en lugar de haber pagado 32.000 millones, habría que haber pagado 44.000. O sea, ya de mano tienes 12.000 millones de euros como mínimo de ayuda del Banco Central Europeo. ¿Por qué te digo como mínimo? Porque si quieres tomar una media un poco más representativa, la media de 10 años que llega hasta el 2011, que, insisto, ahí ya había empezado también la manipulación, porque la manipulación empieza en el 2008-2009, con la crisis de Lehman Brothers. Entonces, tomamos 10 años de un periodo que no es el peor, no es el más desfavorable. En ese caso, en lugar de 32.000, habría que haber pagado 61.000 millones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que las rebajas, como sabemos, no son eternas, duran una temporada nada más. Y por lo tanto, esta factura de intereses va a seguir creciendo. Si nosotros quitamos la ayuda para reducir el déficit que provocó la inflación, tanto por inflar el PIB como por la recaudación extra, y le quitamos la ayuda del Banco Central Europeo, que tiene los tipos de interés reprimidos, estamos en un déficit fiscal real de más del 7%. Es una situación crítica. Pero esta gente la presenta, insisto, como que están cumpliendo con la estabilidad presupuestaria. Pero además de este tema de la deuda, de los tipos de interés, el problema es que la deuda pública en sí misma además va a seguir creciendo. De hecho, el 2022 fue el 15º año consecutivo en que España pagó los intereses de la deuda pública con más deuda. Y piensa hacer lo mismo este año, en 2023. Por lo tanto, la deuda va a seguir creciendo y los tipos de interés van a seguir creciendo. Bien. Para simplificar, con solo estos datos que te estoy dando, un gobierno serio es evidente que tendría que haberse esforzado en reducir el déficit muchísimo más. Pero lejos de eso, solo en 2022, ¿qué hizo el gobierno de Pedro Sánchez? Decidió aumentar las pensiones un 8,5%, cosa que es algo insostenible. Decidió regalar 400 euros a los chavales que cumplan 18 años. Decidieron poner un autobús que está recorriendo todos los pueblos de España para maximizar el número de perceptores del ingreso mínimo vital. Y además, durante 2022 se contrataron 68.000 empleados públicos más. Entonces, coincidirás conmigo que es una interpretación muy peculiar de los principios de estabilidad presupuestaria. Yo no entiendo qué es lo que considera la ministra Montero principios de estabilidad presupuestaria. Lo que es seguro que es una irresponsabilidad que acabaremos pagando lo de siempre, tú y yo. Y lo otro que te quería comentar, para cerrar esta primera parte, tiene que ver con unas declaraciones de la ministra Calviño en la que vuelve a insistir con la idea del pacto de rentas. Entonces, para entender el punto hay que empezar repasando algunas cosas fundamentales. En un mercado libre, una empresa, ¿por qué gana dinero? Gana dinero porque está satisfaciendo las necesidades de sus clientes que le compran sus productos. Si una empresa pierde dinero, es porque no está logrando satisfacer las demandas de los clientes o porque hay otra empresa que ofrece mejores productos o más baratos. Evidentemente, en el corto plazo hay muchos otros factores que inciden en la rentabilidad de los negocios. Puede haber cambios regulatorios, cambios en los tipos de interés, en los impuestos, etc. Pero el eje central es que una empresa no puede ganar dinero si no tiene a sus clientes satisfechos. Además, hay una cosa
que se olvida y es fundamental. Las pérdidas y las ganancias de las empresas cumplen una función fundamental, que es trasladar el capital desde las empresas que no satisfacen bien a los clientes hacia las que sí lo saben satisfacer. La pérdida lo que hace, le quita dinero a la empresa que no está sabiendo satisfacer a sus clientes, y las ganancias se lo da a las empresas que lo están haciendo mejor, que por lo tanto, como tienen más dinero, van a poder invertir y aumentar la producción en aquellos productos que están demandando sus clientes. Ese mecanismo redistribuidor del capital, y a su vez el temor a las pérdidas que en última instancia te pueden hacer desaparecer del mercado, son un poderoso incentivo para que las empresas permanentemente estén intentando mejorar. Ahora, el único juez de todo este proceso es el consumidor, que en última instancia decide si compra o no compra cada producto. Bien. Otra verdad obvia que también se olvida, que ya te he comentado alguna vez, es que la empresa no puede vender sus productos a cualquier precio. Evidentemente, la empresa trata de vender al precio más alto posible de los precios que esté dispuesto a pagar el consumidor. Tú no puedes vender una Coca-Cola a 200 euros el litro, pero la empresa ofrece el producto a un precio y el consumidor es el que dice compro o no compro. Por lo tanto, el que fija el precio no es la empresa, es el consumidor. Hay una última verdad que se olvida, que es la siguiente, que cuando tú estás comprando un pantalón por 30 euros, implícitamente estás diciendo que valoras más el pantalón que los 30 euros que entregas a cambio. Si no, no lo comprarías. Y al vendedor del pantalón le pasa lo contrario, valora más los 30 euros que le das que el pantalón que te entrega. Nadie compra para estar peor, nadie vende para estar peor. Las dos partes ganan, el comprador y el vendedor. Con estas cosas que deberían ser el ABC del conocimiento de economía en cualquier universidad, en cualquier facultad seria, lamentablemente no es así, porque las facultades enseñan básicamente keynesianismo y entonces ya el esquema mental es distinto, pero esto que te estoy diciendo, que es del más elemental buen sentido, es suficiente para darnos cuenta que la idea de un pacto de rentas surge de tener ideas equivocadas. Por lo tanto, cualquier pacto de rentas es contraproducente. La ministra Calviño, cuando propone una vez más este pacto de rentas, es porque dice que las empresas están aumentando los precios y entonces están provocando la inflación. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa? ¿Que ahora la competencia entre empresas dejó de evitar los aumentos de precios como sí había pasado en los años anteriores? ¿O qué pasaba en 2011, 2012, 2013, cuando el riesgo era de deflación, digamos, cuando los precios caían, cuando el problema económico era que la inflación era demasiado baja? Pues son los mismos empresarios. Antes se ponían de acuerdo en bajar los precios y ahora se ponen de acuerdo en subirlos. Es muy raro. ¿Y cómo es posible que se le ocurra a tantas empresas de todos los sectores y de todas las regiones al mismo tiempo subir sus precios? ¿No es raro? ¿Y por qué los clientes aceptan pasivamente los aumentos de precios? ¿Es que súbitamente cambió la valoración que hacen de todos los productos a la vez? Entonces, si tú intentas responder estas preguntas, te vas a dar cuenta que es evidente que las ganancias empresariales no son las que provocan la inflación, como tampoco la provocan los aumentos de salarios, ni los aumentos de costes, ni la subida del precio del petróleo. La inflación es un incremento simultáneo de la inmensa mayoría de precios, que es lo que estamos viviendo en España y en Europa. Y eso solo puede ocurrir si previamente aumentó la cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero permaneciera fija, un aumento de unos precios, imagínate que hay una mala cosecha, entonces el trigo sube de precio porque se hace más escaso, pero al mismo tiempo, como te digo, la cantidad de dinero se queda fija.
Entonces, ¿qué pasaría? Que para pagar el precio más alto del trigo, los precios de otros productos bajarían. Y eso sería lógico, porque la cantidad de dinero que sería igual se dirigiría a pagar más el precio que se ha hecho, el bien que se ha hecho más escaso, y haría bajar los precios de los productos que proporcionalmente, que en relación, se han hecho más abundantes. La clave de lo que te quiero transmitir es que un pacto de rentas no modifica la cantidad de dinero, por lo tanto es inútil para combatir la inflación. Es como vendarle la pierna a alguien al que le duele la cabeza, no tiene sentido, realmente no tiene sentido. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay gente que puede tener interés, empezando por el gobierno de España, en que no se sepa que toda la culpa de la inflación es del Banco Central Europeo. Pero por eso yo te digo a ti cuál es la verdad. Porque el Banco Central Europeo es el único capaz de emitir euros. O también puede ser que el gobierno sepa que la culpa es del Banco Central Europeo, pero para no meterse en jardines no dice nada y de paso quiere aprovechar la inflación políticamente para presentarse como salvadores de la sociedad y entonces dicen, no, vamos a hacer un pacto de rentas a unas sabiendas de que es completamente inútil. Pero no solo es inútil, sería algo contraproducente. ¿Por qué? Porque un pacto de rentas implica ponerle un tope a los beneficios. Y si tú le pones un tope a los beneficios empresariales, cualquiera sea, deja de funcionar el mecanismo que te dije al comienzo de asignar el capital desde las firmas menos eficientes a las más eficientes, que se canaliza a través de las pérdidas y las ganancias. Al mismo tiempo, estaría eliminando el incentivo para mejorar. Y además, como las empresas, incluso las que lo hacen muy bien, no podrían ganar más porque las ganancias estarían limitadas, se le quitarían recursos para invertir y para investigar y para innovar y para crear empleo y para subir los salarios, etc. Incrementos salariales que por un mismo pacto de rentas también estarían limitados, aún en las empresas que estuvieran haciendo bien y que estuvieran subiendo su productividad. Al final, con un pacto de rentas, ¿qué te queda? Que la economía respondería más a un diseño político que a los deseos del consumidor, por lo tanto, se provocaría una pérdida de bienestar, porque no se estaría produciendo las cosas que más responden a los deseos del consumidor, sino las que más responden a los deseos de Nadia Calviño. Ludwig Erhard, que era el ministro de Economía de Konrad Adenauer, ambos fueron los John Lennon y Paul McCartney del milagro alemán, mal llamado milagro, porque fue el resultado de políticas correctas. Ludwig Erhard, como te digo, decía que la estabilidad monetaria tenía que ser incluida entre los derechos humanos fundamentales. Todos los problemas provocados por la inflación que se deriva de una política monetaria temeraria que te acabo de resumir, le dan toda la razón.